Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. La señora política les saluda con gusto. Hoy tenemos una noticia muy emocionante que compartir con ustedes. No se lo pierdan. Con 86 votos de legisladores de Morena, PT, Verde y el todavía panista Miguel Ángel Yunes Márquez, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Tras 8 horas de discusión, el Senado aprobó la reforma del presidente AMLO, por lo que el dictamen pasará a los congresos locales para su discusión. Con la aprobación de 18 congresos estatales, el dictamen quedará avalado y pasará al presidente AMLO para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. El bombazo de hoy. Uno de los principales requisitos para lograr la pacificación de un país y lograr un adecuado combate a la delincuencia es contar con instituciones sólidas de seguridad. Y esta solidez institucional pasa necesariamente por brindar continuidad a las políticas y estrategias de seguridad. Una continuidad que permita que las instituciones maduren, que se fortalezcan y que se consoliden. Es necesario tener una visión de seguridad a largo plazo. De manera respetuosa, consideramos que eso es justo lo que ha faltado en nuestro país, ya que no hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad. Con excepción de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas dos instituciones son las únicas que, sin importar los cambios de gobierno, han continuado su fortalecimiento con planes y políticas a largo plazo, con la mística de la institución, con la formación, el tipo de capacitación y disciplina de sus integrantes. Y lo más importante, con un servicio profesional de carrera que ninguna institución de seguridad civil ha tenido en nuestro país. Esto dejando desprotegidos a cientos de compañeros policías, debido a los cambios tan frecuentes en las instituciones de seguridad o los cambios tan frecuentes y a muy corto plazo de sus titulares. Llevamos muchas administraciones y muchos sexenios cambiando de instituciones de seguridad federal, generando falta de identidad en los compañeros y falta de espíritu de cuerpo, ya que un día la corporación tiene un nombre y al próximo sexenio ya tenía otro. En un sexenio pertenecíamos a una institución y en el próximo sexenio ya pertenecíamos a otro y se volvía a empezar de cero. En algunos momentos, por ejemplo, la formación de un policía llegó a durar 40 días y en otros un año. Esto no puede continuar así. Con esta reforma, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizará su fortaleza institucional, la cual es crucial para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración. El hecho de que la Guardia Nacional se desarrolle dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones transeccionales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose. La Guardia Nacional tendrá esta oportunidad porque ya en la próxima administración habrá iniciado con 133,000 elementos. Es muy importante mencionar, ahora que se habla de militarización, que existe actualmente, al día de hoy, una Policía Federal Ministerial, 100% civil, con todas las atribuciones de investigación, que está dentro de la Fiscalía General de la República, con la cual vamos a trabajar también en una estrecha coordinación. Tenemos que recordar que también existe hoy una Secretaría de Seguridad con atribuciones de investigación, que por supuesto será fortalecida con una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, así como el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, que ya depende desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta Secretaría también. Estas instituciones de investigación e inteligencia darán todo el apoyo a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a las entidades federativas y en coordinación investigarán también los delitos federales, pero también apoyarán a los gobiernos estatales. Porque recordemos, compañeras y compañeros, que el 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Lo que está buscando este gobierno es poder trabajar con un nivel de coordinación máxima entre la Sedena, Semar, totalmente coordinados con las 32 entidades federativas, porque a la gente no le importa si es un delito del fuero federal o del fuero común. Lo que exige es que se resuelvan los delitos y para que eso suceda, también partimos de una premisa muy sencilla. No se pueden acabar los delitos si no se detiene a quienes los cometen. Es una responsabilidad compartida
entre la Federación y las entidades federativas. Todos tenemos la responsabilidad y obligación de fortalecer a nuestras instituciones de seguridad y justicia. Todo ello, por supuesto, acompañados de la política más importante y más necesaria para disminuir la inseguridad, que es la necesidad permanente de atender las causas que generan la violencia, de atender a los más pobres y a los más necesitados, de sacar a nuestros jóvenes y darles alternativas para que no sean reclutados por el crimen organizado. Es importante destacar, compañeras y compañeros, que la Guardia Nacional no es el único eje de la estrategia de seguridad. Es una herramienta más que va a complementarse con los ejes que mencionó la doctora Claudia Sheinbaum en su campaña. Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano, coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, así como una coordinación estrecha con las 32 entidades federativas. Es importante mencionar que la Guardia Nacional se desarrolla bajo el modelo de cuerpos policiales internacionales exitosos, como los Carabineros de Chile, la Gendarmería de Francia, los Carabinieri de Italia y la Guardia Civil de España. Estas instituciones se desarrollaron y se consolidaron en el seno de sus ministerios de defensa también. En la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum aumentó el estado de fuerza del personal de investigación e inteligencia, tanto en la Fiscalía General de Justicia como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que nos permitió dar resultados en el combate a los delitos de alto impacto. Hoy tenemos instituciones con un estado de fuerza superior, que son la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Estas grandes instituciones serán un gran apoyo para las áreas sustantivas de investigación y de inteligencia que serán fortalecidas, incluyendo la Guardia Nacional. No existe militarización alguna. La Secretaría de Seguridad hoy tiene la atribución de diseñar la estrategia de seguridad, así como de coordinar el Gabinete de Seguridad. Considerando que existe la inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia financiera, el objetivo es reunir la información generada por todas las instancias y convertirlas en un producto operable, unificar la investigación para disminuir la incidencia y prevenir actos delictivos. Tenemos que convertir toda la inteligencia que hay en el país en actos de investigación que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación. Y para ello fortaleceremos aún más, aumentaremos analistas, investigadores de campo y especialistas técnicos. Además de sumar nuevos elementos, el área de investigación contará con funcionarios expertos que traduzcan la inteligencia obtenida en campo en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación. Pero es importante, compañeras y compañeros, estos investigadores y estos agentes de inteligencia no pueden actuar sin una fuerza mayor como la que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, la que tiene hoy la Guardia Nacional y la que tiene la Secretaría de Marina. Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tienen la delincuencia organizada. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje adecuado a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán para nuestro país. De esta manera, se fortalecerá el Centro Nacional de Inteligencia para que esté al servicio de las instancias operativas, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías y Policías Estatales. El objetivo es detener a los generadores de violencia con inteligencia e investigación. Pero insisto, estas organizaciones también tienen fuerza y requieren ser combatidas. La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación con un esquema de formación, profesionalización y capacitación definido por una doctrina policial bajo regulación estricta que garantice el respeto a los derechos humanos, pero con la coordinación y disciplina militar. Sus objetivos seguirán siendo civiles, garantizando la supervisión puntual del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, propiciando que ésta se haga con estricto apego a los derechos humanos. Además de fomentar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros con los que ya cuenta hoy la Guardia Nacional, al establecer una coordinación precisa entre las distintas instituciones de seguridad en beneficio de la seguridad. Compañeras y compañeros senadores, con mucho respeto, considero que es muy fácil desde la Ciudad de México solicitar que el Ejército regrese a sus cuarteles. Pero hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a nuestra ciudad, que lo único que tienen es al Ejército y a la Marina,
para ir en su auxilio y ayudar a la población. Hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales o a policías estatales totalmente fortalecidas. Y si bien, por supuesto, tenemos que buscar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, tenemos que aprovechar las fortalezas de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gran despliegue con el que hoy ya cuenta este cuerpo de seguridad y adicionalmente estar conscientes de que cientos de miles de mexicanos exigen el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad en México. Un retroceso en la consolidación de la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpo de seguridad y nuevamente volveríamos a empezar de cero. Por todo lo anterior, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, manifiesto que votaremos a favor de esta reforma. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador Omar García Harfuch, y gracias por respetar el tiempo. Pasamos a la discusión del dictamen en lo general. Conforme a lo acordado por la mesa directiva, llevaremos a cabo 2 rondas de participaciones de los grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de hasta 5 minutos por cada persona. Tiene el uso de la palabra en la primera ronda hasta por 5 minutos la senadora María Lili del Carmen Telles García del Partido Acción Nacional. Gracias. Contra. Mexicanos, los senadores de Morena van a asestar otro golpe a nuestro país, otro golpe a la ex República Mexicana. Recuerden que la palabra república ya quedó solo en la retórica porque Morena sometió al Poder Judicial a su partido. No les bastó con ese golpe de Estado, ahora van también por el golpe militar. Se disponen a consumar la militarización de México, sí, la militarización de México. Esa militarización que López Obrador y ustedes decían que aborrecían, que repudiaban, que juraron que era lo peor y ahora les resulta lo mejor. Esa militarización que usted, senadora Citlali Hernández, decía que le purga, pero ahora defiende sin la menor indigestión. Hipócritas. Mientras México se hunde en una sangrienta anarquía territorial, la población de Culiacán lleva 3 semanas secuestrada y el país se desangra con los más de 200,000 muertos de López Obrador. En la frontera norte y en la frontera sur, Morena es beneficiaria del crecimiento exponencial del tráfico de armas, de personas, de drogas, de combustible, y muchos mexicanos tienen que huir por la violencia que ustedes llevaron a la máxima expresión. En México a diario aparecen cuerpos, más fosas clandestinas, más madres llorando a sus hijos desaparecidos. Hay más retenes de criminales, carreteras tomadas, ranchos invadidos por comandos armados, secuestros, cobro de piso, mujeres y niñas violentadas, asesinadas como nunca antes, balaceras e incendios. ¿Y qué dicen ustedes ante el terror? Palabras frívolas, ajenas al sufrimiento de la gente, muestra de una ignorancia que escandaliza a todo el país. Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Ya rompió récord, senadora Chávez, como el blanco de las burlas y de la indignación, porque no sabe ni en qué país vive, por su incoherente y absurda defensa de la militarización. Esa que a usted, senadora Chávez, antes le daba asco y ahora le apetece, condimentada por su ambición de poder. Si me permite un momento, senadora. ¿Se lo permito? En primero pido a las senadoras y senadores que
respeten a la oradora. ¿Y con qué objeto, senadora Latifa? Por una moción de orden, Adelante, presidente. adelante. Pedirle al grupo parlamentario de Morena el permitirle a la oradora pronunciarse en su posicionamiento. Se los repito. Sí, un momento, senadora, un momento. A quien corresponde esa tarea es a un servidor y ya le pedí al grupo parlamentario de Morena que respete a la oradora. Continúe, senadora. Gracias por darme la oportunidad de repetirlo. ¿Qué dicen los de Morena? Palabras frívolas, ajenas al sufrimiento de la gente, muestra de una ignorancia que escandaliza a todo el país. Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Usted ya rompió el récord como blanco de burlas e indignación porque no sabe ni en qué país vive, por su incoherente y absurda defensa de la militarización. Esa, senadora Chávez, que antes le daba asco y ahora le apetece, condimentada por su ambición de poder. ¿Cómo se atreve usted a minimizar con su ligereza el dolor y la angustia de las familias? Ya está grandecita, senadora Chávez. Deje la cobardía y defienda la vida de las personas tanto como defiende a una jirafa. A la próxima presidenta le tiembla la voz. Ofrece continuismo y obediencia irreflexiva ante AMLO. Se hace ciega, sorda y muda frente al conflicto armado que padece México, frente a la guerra de los criminales contra los ciudadanos. Esta reforma es una simulación, es una ofensa a los mexicanos que exigen seguridad. Urge fortalecer a la Guardia Nacional con un mando civil. A la Guardia Nacional hay que defenderla de los corruptos de Morena como ustedes, de esa sinrazón en la que el presidente ordenó no perseguir, no molestar y no detener a los criminales de peso. Esas órdenes son las que convirtieron a este sexenio en el más violento de la historia. López Obrador pactó con los criminales para asegurar su poder e instauró la mafiocracia en México. Es un cobarde López Obrador que humilla y arrodilla a nuestro admirado y valiente ejército mexicano ante los criminales. Por eso la moral vuela bajo entre los guardias, porque observan y escuchan, saben que son carne de cañón de un gobierno que pacta con el enemigo. Le pido terminar su intervención, ya se le terminó el tiempo. Sí. Le exijo a Claudia Sheinbaum que acabe con el pacto criminal, que acabe senadora, con el narcoestado criminales. La soberanía de México, el territorio que ustedes, mafiosos de Morena, han vendido a los criminales, senadora, tiene que parar. Su intervención. La militarización, militarización. Será el arma de ustedes, de la mafiocracia contra el pueblo. Mexicanos, estén atentos. Le pido levanten sus celulares, denuncien las injusticias de esta bola de mafiosos. A esta soberanía, senador, y termine su tiempo. Gracias. ¿Con qué objeto, senadora Andrea Chávez? Presidente, le iba a solicitar una moción por alusiones personales, simplemente, sí, claro, dado que soy la siguiente en la lista de oradores. Tiene 2 minutos por alusiones y luego puede hacer su intervención por 5 minutos. De acuerdo, gracias. Adelante, adelante, sigue efectivamente la senadora Andrea Chávez Treviño, que tiene 2 minutos por alusiones personales y después continúa su tiempo de 5 minutos. Adelante, senadora. Gracias, presidente. No se equivocan las y los integrantes del Partido de Acción Nacional
Cuando dicen que he roto récord, efectivamente, soy la chihuahuense más votada en la historia de México. Mucho más incluso que don Luis H. Álvarez, el chihuahuense que llevaron ustedes a una elección presidencial. Gracias por haberlo reconocido. Culmino mi moción por alusiones personales, querido presidente. Adelante, senador. La derecha es un accidente histórico en México, porque tenemos profundas raíces populares. Somos nietas y bisnietos de la revolución. Fuimos pioneros en el mundo en tener una constitución que reconociera los derechos sociales. En nuestro ADN está el amor al prójimo. Y por ello la derecha racista y clasista nunca ha permeado en el pueblo de México. Tan son una anomalía que solo una vez ganaron a la buena una elección presidencial, en el 2000 con Fox, tras el pésimo gobierno empobrecedor y represor de Zedillo, a quien por cierto ahora traen de vocero. Y no pudieron siquiera revalidar democráticamente su triunfo y tuvieron que recurrir a un fraude monumental en el que se gestó la espiral de violencia y narcotráfico que sufre el país desde hace más de una década. Desde entonces el PAN no levanta cabeza y poco les ayuda que el narcotraficante al que le entregaron dirigir la seguridad pública de este país hoy esté al borde de una cadena perpetua en los Estados Unidos. Se enojan, pero saben que llevo razón. Yo hoy puedo decir que estoy profundamente orgullosa de Rosa Isela Rodríguez. ¿Pueden ustedes decir lo mismo de Genaro García Luna? Es innegable, el pueblo les cobró factura en las urnas. Así es la política, ni las victorias son para siempre ni las derrotas son eternas, pero a diferencia de ustedes, ratificamos y ampliamos nuestro triunfo y en tan solo una semana tendremos a la primera mujer presidenta de la historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y sí, lo reconozco, en algún momento los conservadores se rearticularán de una forma más inteligente y efectiva que hasta ahora. Así es la democracia. Por ello tenemos la obligación política y ética de consolidar un verdadero Estado de Derecho, para que si algún día regresan, tocó madera, el pueblo no lo quiera, ya no puedan hacer las mismas tropelías del pasado. Habiendo dicho esto, entremos en materia, seamos serios. Hoy no pueden decir que no conocen la iniciativa, porque es un tema que llevamos discutiendo no desde febrero, sino desde hace años, cuando a su anterior minoría parlamentaria aún le alcanzaba para boicotear la Estrategia Nacional de Seguridad, que por cierto seguirá teniendo su origen civil en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que comandará nuestro compañero Omar García Harfuch. Dejen a un lado la hipocresía y atiendan las realidades concretas. Los militares están hoy en las calles coadyuvando en tareas de seguridad pública. No fue López Obrador quien les encargó esta tarea. De hecho, fueron ustedes quienes los sacaron irresponsablemente a las calles sin dotarlos de un marco legal para su actuación. Nadie, ni siquiera ustedes, que se oponen a todo por consigna, quieren retirar al ejército de las calles el día de hoy. Ocurrió algo similar con la prisión preventiva oficiosa, un tema complejo y que genera preocupaciones legítimas, pero una herramienta. Le pido pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que ponga orden en su bancada y continúe. Pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le agradezco a la coordinadora. Adelante, senadora Andrea Chávez. Senador presidente, sin que tome de mi tiempo, sí, todavía. Simplemente hacerle una solicitud. Mientras la senadora estaba hablando de una servidora, yo en ningún momento interrumpí su intervención. Le solicito a esta mesa que le pida al Grupo Parlamentario de Acción Nacional tener la misma cortesía con una servidora. Usted tiene razón, el reclamo de la senadora Chávez es pertinente. La bancada de Acción Nacional tiene que garantizar el respeto a la oradora porque quien la antecedió en el uso de la palabra no fue interrumpida en ningún momento. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Gracias, presidente. Orgullosamente bellaca como usted.
Es un tema que ha generado preocupaciones legítimas, la de la prisión preventiva oficiosa, pero es una herramienta importante para combatir la impunidad. ¿Recuerdan que mientras venían aquí a oponerse a esta herramienta procesal, sus propios gobernadores firmaban comunicados para que se mantuviera? Lo firmó el gobernador de Jalisco del PAN Naranja, lo firmó la gobernadora panista de Chihuahua, lo firmó el gobernador priista de Coahuila. Ustedes son los que de plano no pueden mantener ni una sola posición coherente por más de 24 horas. Cuando entran por la puerta del Senado se oponen a la prisión preventiva y a la participación de la Sedena en tareas de seguridad pública, pero cuando salen de este recinto son sus propios gobernadores los que exigen mayor presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, cada vez que ocurre algún lamentable hecho de violencia en los pocos estados que aún gobiernan. Pero cuando estos ocurren en un estado donde gobierna Morena… a pedirle a la fracción, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que ponga orden y detengan el reloj de la senadora Andrea Chávez, porque está siendo interrumpida constantemente y no es… estamos escuchando los argumentos. Adelante, senadora, seré tolerante con el tiempo. Les decía que cuando esto ocurre en algún estado donde gobierna Morena, les falta tiempo para utilizar el sufrimiento de nuestro pueblo como carroña política. No somos iguales, nos duele profundamente el sufrimiento de cada ser humano víctima de la injusticia. Y si ustedes hubieran leído sus propios principios doctrinarios, sabrían que la política es una herramienta para evitar el dolor evitable, como dijo don Manuel Gómez Morín, chihuahuense y fundador del PAN. Y cómo no, me duele profundamente lo que ocurre en Chihuahua, pues hace tan solo unos meses el INEGI reveló que éramos el estado con mayor corrupción en el país. Y en esta semana, según datos oficiales, también el más violento, con los dolorosos acontecimientos en los municipios de Ojinaga, Manuel Benavides, Coyame del Sotol y en la capital del estado, en donde también ustedes gobiernan. Corrupción y violencia, las medallas de oro de su gobernadora María Eugenia Campos. Y a pesar de las diferencias, quiero pensar que a la gobernadora María Eugenia Campos también le duele lo que está ocurriendo, y yo incluso la respaldo en su solicitud para que lleguen más efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Pero lo que sí me parece indecente, mezquino y electorero es pedirle ayuda a la Sedena en privado y oponerse en público a que ésta tenga las herramientas necesarias para construir la paz, mientras se desperdician miles de millones en su fantasía centinela que no sirve para nada. Hagamos memoria, contaminaron a la Policía Federal, pusieron a un narco al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, inundaron de armas el país, declararon una guerra absurda. ¿Ya qué más quieren proponer? A quienes hablan con mucha ligereza del concepto de militarización les digo, lo dije en la Cámara de Diputados y lo repito en el Senado de la República, las niñas y los niños de la guerra contra el narco no solo crecimos, estamos legislando. Muchas gracias. Tengan para que aprendan, paniaguados. Yo vengo a hacer un llamado a la reflexión. El senador Márquez dijo algo que es muy atinado. Dijo, démosle oportunidad al nuevo gobierno de construir un proyecto de seguridad. Yo le tomo la palabra y le invito a que nos sumemos todos. Y si me permiten, no está presente, pero yo quiero compartir en este Senado la reflexión o la conversación que sostuve ayer con, para mí, posiblemente y sin agraviar a los presentes del lado derecho de este auditorio, sea la mente más lúcida del Partido Acción Nacional en estos tiempos. Le pregunté, oye, ¿cómo viene el voto? Y me dijo, vamos en contra. Me platicó que había sido una discusión difícil y profunda al interior de Acción Nacional. Me dijo, pues los gobernadores nos decían que diéramos el voto de confianza y que apoyáramos la iniciativa que se presentaba. Y le digo, ¿y qué van a ganar con ese voto? Y me dice, no, es difícil reflexionar. La decisión es entre quedarnos con nuestro
18%, que es lo que hoy tenemos, o apostar a ganar en la próxima elección. Desafortunadamente, pues la decisión se tomó por quedarnos en ese 18%. Le dije, oye, ¿y hablar de militarización en estos momentos es el camino? Me dice, no, pero no nos queda otra más que el discurso, porque para serte honesto, pues lo social ya lo perdimos, ahí no les vamos a ganar ninguna batalla y corremos el riesgo de no ganarles ni la próxima ni la siguiente elección. Y hace un rato reflexionaba con otro compañero de Acción Nacional, senador, y me dijo lo mismo. Yo les invito a la reflexión. Es hora. Miren, yo conocí a Omar García Harfuch hace más o menos 16 años. Se trataba del secuestro de un amigo y paisano del papá de Juan Camilo Muriño, Antonio Quinteiro Canedo, era el secuestrado. Yo era en aquella época diputado local o federal y llegó al frente de un grupo de militares y de civiles a investigar ese secuestro. Afortunadamente, con el trabajo organizado de los cuerpos policíacos de la Federación, porque él iba por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, y con la inteligencia militar, lograron solucionar ese secuestro. Fue un enfrentamiento cruento para aquella época en Tabasco. La segunda vez que encontré a Omar García Harfuch fue otra vez en Tabasco y fue a ayudar a solucionar el secuestro del familiar directo de un compañero senador que aquí nos acompaña. Y también llegaron acompañadas las fuerzas de la Secretaría de Seguridad con las Fuerzas Armadas. Es hora de que entendamos que hay que trabajar unidos. Yo escuché atentamente la intervención de todos, anoté incluso algo que no comparto con lo que dijo Luis Donaldo. Luis Donaldo dijo algo como que el ejército es el causante de que vivamos con miedo o algo así. No. Bueno, dijo algo que dice: el ejército, las Fuerzas Armadas, nos tenían, bueno, perdóneme si no es exacto, dice, no es la que nos somete. Yo le diría que el ejército no es el que nos somete al miedo y a la violencia. El enemigo, el adversario, no es el ejército. El enemigo, el adversario, pues es el crimen organizado. Y escuché también cuando hablábamos muchos de los aquí presentes, y ahora termino, presidente. Gracias, senador. De que hacían falta más recursos. Seamos honestos. Las policías locales y las municipales no funcionan. Es otorgarle un voto de confianza a nuestras Fuerzas Armadas y a la estrategia que Omar acaba de darles a conocer. Vamos juntos, hay que apoyar, es por el país. Escuché cuando hablaban de que Guadalupe Victoria sí supo defender y que dividir el ejército. No es cierto, el ejército mexicano nació en 1913, un 19 de febrero, ni siquiera existía el ejército en esa época. No es militarización, es darnos una oportunidad de profesionalizar el trabajo policíaco en este país. En ninguna, ni los carabineros, ni los argentinos, ni los franceses, porque la seguridad francesa senador depende López Hernández, del ejército francés. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés?
Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado a que ya se pasó de su Con mucho tiempo, gusto la y acepto. me acepta Sí, la un pregunta. momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, se acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene 1 minuto para preguntar y tiene 2 minutos para contestar. El país Adelante. bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador Permitamos si que están dispuestos concluya la o no pregunta. a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma Tiene hasta 2 disposición minutos. en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Gusto saludarles. Yo hubiera querido escuchar en la intervención previa, pues, cuál es el punto de el voto particular, porque no escuchamos del orador ninguna cosa más que halagos a la iniciativa, y estamos, presidente, en el momento de los votos particulares, cuando disientes de la iniciativa. Y entonces no entiendo cuál fue la razón de la anterior exposición. Yo le pido a esta presidencia que los votos particulares sean cuando estás en contra de la iniciativa y no simplemente para hacer uso de la palabra. Dicho eso, queridas y queridos amigos, la seguridad es un tema que nos aqueja, que nos duele, que nos lastima a todos. La principal responsabilidad del Estado mexicano es garantizárnosla para poder vivir en paz, en tranquilidad. Y por ello lo digo, Acción Nacional quiere ayudarle a la próxima presidenta de México para que pueda resolver este flagelo de México. Pero queremos que se deje ayudar. Y queremos comenzar por decirle que la solución no es la militarización. De hecho, la militarización es y ha sido parte del problema. En el sexenio que concluye, la oposición le dio el voto de confianza a López Obrador. Aprobamos la Guardia Nacional y la aprobamos con 2 requisitos fundamentales. El primero, que el mando fuera civil. Incumplieron, violentaron la Constitución y pusieron ahí de inmediato a un militar, cuando la Constitución establecía que tenía que ser civil. Segundo, que fuera una temporalidad por 5 años. Y nunca vimos ninguna acción para hacer una Guardia Nacional civil, sino todo lo contrario. Uniformados de nuestras Fuerzas Armadas de Guardia Nacional, siendo completamente violatorio al mandato constitucional. Y por eso hay que decirles, amigas y amigos, la estrategia de seguridad, incluida la Guardia Nacional, fue un rotundo fracaso. Porque la Guardia Nacional tiene la orden de andar paseando, pero no de actuar. La Guardia Nacional solo anda transitando, pero no opera. Hoy las carreteras de México están más inseguras que nunca. No se puede circular ya, ni siquiera a horarios del día.
Esto es inaceptable. Desaparecieron con todo y sus errores a la Policía Federal, pero mínimo teníamos alguna seguridad. Claro que había corrupción, no tanta como la que hoy hay con la Guardia Nacional y no tanta inseguridad como la que tenemos hoy en todo el país. Literalmente, amigas y amigos, la Guardia Nacional que hoy opera en México tiene incendiado el país. Y les pongo estos ejemplos, solo para que los vean. En muy pocos días, vean ustedes el número de incendios. Literalmente incendios en todo México. Hoy en Michoacán, 5 municipios con balaceras e incendios. Y esto se ha venido incrementando en todo el país. Señoras y señores, la militarización que están haciendo no funcionó. Y quiero darles más ejemplos y razones. Porque ¿cómo se mide la violencia y la inseguridad? Pues con los homicidios. Miren ustedes cuándo se incrementaron los homicidios y asumamos la parte que a cada quien nos toca. En el sexenio antepasado se dispararon los homicidios en México. En el sexenio pasado se volvieron a incrementar. Pero vean ahora, 200,000 personas ejecutadas en el sexenio de López Obrador. Este sexenio se ha convertido en el sexenio de la muerte, en el sexenio de la sangre, en el sexenio de la inseguridad, en el sexenio de la violencia. Y esto es lo que debe de parar. La militarización de la seguridad no es la solución. Nosotros lo que hoy queremos plantearles es construir entre todos, consensada, una propuesta que nos permita pasar a una policía civil de forma gradual, tal cual como lo consensamos, pero que se haga con mediciones internacionales, con parámetros para que realmente nos estemos acercando ahí. Pero eso es lo que no vemos, eso es lo que no quieren. Yo lo que hoy quiero pedirle a la bancada mayoritaria de Morena junto con sus aliados, amigo Adán Augusto y compañeros, no vuelvan a abusar de una mayoría calificada que el pueblo de México no les dio. La adquirieron, la compraron con dinero o con amenazas. Yo les quiero pedir que respeten la pluralidad del voto de las y los mexicanos, que en este Senado de la República no les dio mayoría calificada con el voto de la gente. No tendrían cómo poder sacar esta reforma si no hubiesen amedrentado, si no hubiesen perseguido o si no hubiesen comprado senadores de la República. Amigas y amigos, quiero recordarles su incongruencia. Su incongruencia es que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, la bancada del PAN, la bancada del PRD, la bancada del Movimiento Ciudadano y la bancada de Morena, los 4 partidos, presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que estaba militarizando la seguridad. Yo le pregunto a Morena y a sus senadoras y senadores, ¿qué pasó? Que cambiaron diametralmente de posición. ¿Qué ocurrió? ¿Solo que pasaron a ser gobierno? ¿Qué complicidad puede haber entre nuestras Fuerzas Armadas, a quien por cierto respetamos y agradecemos? Pero se los digo con claridad, las están sobreexponiendo. Las Fuerzas Armadas tienen un prestigio ganado por civiles, cada mayoritaria de Morena junto con sus aliados. Amigo Adán Augusto y compañeros,
no vuelvan a abusar de una mayoría calificada que el pueblo de México no les dio. La adquirieron, la compraron con dinero o con amenazas. Yo les quiero pedir que respeten la pluralidad del voto de las y los mexicanos, que en este Senado de la República no les dio mayoría calificada con el voto de la gente. No tendrían cómo poder sacar esta reforma si no hubiesen amedrentado, si no hubiesen perseguido o si no hubiesen comprado senadores de la República. Amigas y amigos, quiero recordarles su incongruencia. Su incongruencia es que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, la bancada del PAN, la bancada del PRD, la bancada del Movimiento Ciudadano y la bancada de Morena, los 4 partidos, presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que estaba militarizando la seguridad. Yo le pregunto a Morena y a sus senadoras y senadores, ¿qué pasó? Que cambiaron diametralmente de posición. ¿Qué ocurrió? ¿Solo que pasaron a ser gobierno? ¿Qué complicidad puede haber entre nuestras Fuerzas Armadas, a quien por cierto respetamos y agradecemos? Pero se los digo con claridad, las están sobreexponiendo. Las Fuerzas Armadas tienen un prestigio ganado por años, la Marina y nuestro Ejército. Ese prestigio lo van a echar a la borda, porque los están poniendo como primeros respondientes, porque desaparecieron las policías civiles a nivel federal. Las desaparecieron también a nivel municipal porque les quitaron los recursos. Y la verdad es que México quiere parecerse a Rusia, a Turquía, a Egipto, Venezuela, Irán, China, Corea del Norte, en donde tienen policías militares. México no merece eso. México es una democracia. México merece tener policías civiles para atender los delitos que más le duelen a la gente: el secuestro, la extorsión, el homicidio, el robo. Y para los delitos de alto impacto, para los delitos del fuero federal, como es el crimen organizado, yo le pido a la bancada mayoritaria que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo, que nos atrevamos a hacerlo, porque lo que estamos viviendo en un país incendiado literalmente es el narcoterrorismo permanente que amedrenta, que asusta a la gente. Y si lo hacemos así, podríamos tener colaboración internacional para que haya detenciones como la del Mayo Zambada, que parece que los tiene muy preocupados y por eso no quieren aprobar tipificar el delito de narcoterrorismo. Amigas y amigos, yo les quiero pedir que hagamos un compromiso con los derechos humanos, que hagamos un compromiso realmente con México. Y por eso en Acción Nacional decimos sí a la seguridad, pero decimos no, y con mucha claridad, a la militarización de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Y si hay preguntas, me espero con mucho gusto para ya contestarlas. terminó su tiempo, senador. Aquí quien conduce es un servidor. Usted ya terminó su intervención. ¿Con qué objeto, senador Adán Augusto López Hernández? Muchas gracias, presidente. Pensaba responder al senador que me aludió, pero recurro a la sabiduría popular. Águila no come mosca. Usted que está diciendo muchas cifras y usted que habla de resultados, ¿podría decirme qué piensa usted de lo que ocurrió en el gobierno
de Calderón, en donde se crea una policía federal, que llegó en su mejor momento a tener 42,000 elementos, que no tuvo ningún cuartel y que no tuvo mayores elementos, ni un mayor presupuesto. Y que a los poquitos años, al final del gobierno de Calderón, era una institución totalmente desacreditada, rechazada, repudiada, comenzando con la acusación que después se comprobó que era verdadera, de la corrupción de Genaro García Luna. Su pregunta, senador que era el jefe supremo de esa policía. En cambio, la Guardia Nacional tiene 5 años que fue fundada. Tiene 136,400 por ahí. Concluya su pregunta, senador. Con gusto, presidente. Tiene más de 500 cuarteles y tiene el 80% de aprobación de la ciudadanía. Y su jefe civil tiene el mejor respaldo popular de toda la historia que ha tenido un presidente de la República. ¿Qué opina usted de eso, señor senador? Que tanto le gusta decir a su discurso político. Termine su pregunta, senador Cantón. De seguridad. Tiene Disculpe, 2 minutos, senador Sánchez. A su discurso político, porque eso es un discurso político, no es una pregunta. Lo que yo pienso es que se han hecho esfuerzos importantes. Lo que sí le puedo decir, que ese gobierno que usted hoy está criticando no cometió esta circunstancia de aventarle el problema al ejército. Eso es una gran diferencia. Sí, y con eso concedo su pregunta. Senador presidente, el senador Javier Corral tiene razón. Y me adelanto, el voto particular en la Cámara de Senadores, aunque los que lo planteemos estamos a favor del dictamen de las comisiones dictaminadoras, es un recurso parlamentario válido. Como ustedes saben bien, parlamento viene de parlar. Parlar es hablar. Y aquí estamos en la casa de la palabra, en la casa del debate. Todo discurso en el Congreso, por el hecho de ser público, es político. Claro que Calderón metió al ejército a una supuesta lucha contra el narcotráfico. Incluso se puso una chaqueta militar, que por cierto le quedó grande, al Borolas, le quedó grande. Y lo más grave es que ustedes metieron al ejército a tareas de seguridad pública sin marco jurídico, de manera ilegal. Nosotros no queremos que la Guardia Nacional se pudra, como pasó con la Policía Federal Preventiva, que incluso llegó a la tragedia de tener a su mando a un capo del narcotráfico, Genaro García Luna. La reacción conservadora no confía en la Guardia Nacional.
Solo que Mírese al micrófono, senador, porque si no, no se puede tomar la versión estenográfica. Ustedes sí lo pueden mostrar ahí. La reacción conservadora no confía en la Guardia Nacional. Solo que les informamos, el 80% del pueblo de México sí confía en la gloriosa Guardia Nacional. La reacción, en lugar de criticar a la Guardia Nacional, debiese autocriticarse. El pueblo de México lo sacó del gobierno porque no cumplieron y ya no han regresado, ni regresarán. Porque el pueblo de México no los quiere. El pueblo sabe que la auténtica doctrina de la derecha es la hipocresía. Dicen que los 200,000 homicidios perpetrados en el sexenio actual muestran que es una estrategia fallida. Cuando se terminan los argumentos, cuando se terminan los insultos, empiezan las manipulaciones de las cifras y las estadísticas. Esta es la verdad. Esta es la puritita verdad. Nuestro presidente recibió en el 2018 un promedio, como que no lo necesito, pero de todas maneras me voy a acercar. Un promedio, se lo leo. Guarden De silencio, 100 compañeros, compañeras. homicidios por día. Del 2018 al 2020 desarrolló una estrategia de contención y lo logró. Y del 2020 al 2024 hay una disminución real del 18% de homicidios. Esto prueba claramente el éxito de la estrategia de la Guardia Nacional. La propuesta más relevante que ustedes hacen es fortalecer a las policías estatales y municipales. La pregunta es, ¿y por qué no han fortalecido a la policía estatal en Guanajuato y en Chihuahua? No quieran que el gobierno federal les resuelva la construcción de la policía estatal en Guanajuato y en Chihuahua. Dicen que la estrategia de seguridad es un fracaso, pero lo que es un fracaso son sus argumentos. Nosotros somos el sexenio
de la transformación. Somos el sexenio del renacimiento y la regeneración de México. Y por ello el pueblo nos volvió a dar su apoyo y confianza. Por eso este año volvimos a ganar, mientras que ustedes siguen preguntando por las placas que los atropelló el pasado 2 de junio. La propuesta de clasificar como narcoterrorismo a los carteles de la droga es la intencionalidad para querer invitar una intromisión de gobiernos extranjeros al intervenir en nuestro territorio indebidamente. En lugar de ello, mucho nos ayudaría el gobierno de Estados Unidos si sellaran la frontera para que no sigan pasando armas ilegalmente a territorio mexicano. Mucho nos ayudarían que ya no vuelvan a pregonar con la operación de Rápido y Furioso, porque mientras los extranjeros ponen las armas, nosotros ponemos los muertos. La reacción conservadora, siguiendo el manual del ministro de propaganda de Adolfo Hitler, Goebbels, repiten 1000 veces una mentira queriéndola convertir en verdad. Pero esta tesis nazi omite, pasa por alto qué sucede si nosotros repetimos 1000 veces una verdad. Aquí la verdad le gana a la mentira. Por eso la cuarta transformación sí vence y seguirá venciendo a la reacción conservadora. Muchas gracias. Quiero expresar mi total apoyo a la aprobación de la reforma que permite que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena. Agradezco sinceramente a los senadores de la Transformación por su compromiso y por votar a favor de esta importante iniciativa. Su respaldo es fundamental para fortalecer la seguridad de nuestro país y avanzar en la construcción de un México más seguro para todos. Gracias por su dedicación y por trabajar en beneficio de la nación. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.